La estupidez de los populismos puede hacer que quienes lo ejercen cometan errores tan graves que llegan a enfrentar a países. Es el caso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al exigir al rey de España, Felipe VI, pedir perdón por los abusos que los españoles cometieron en la conquista de México. Juzgar en el presente hechos sucedidos en el pasado es un error gravísimo, sobre todo cuando proviene de un jefe de Estado. En toda conquista o invasión se produjeron abusos hace 500 o 2000 años. Es como si los españoles ahora exigiésemos al alcalde de Roma que nos pida perdón por la forma en la que las legiones se abrieron paso en la conquista de la península ibérica, o a los árabes por las tropelías cometidas en la invasión en el año 711, o a los franceses por el daño que causó a su paso el ejército de Napoleón. Cabe recordar que los descendientes de ese ejército conquistador en tierras mexicanas fueron los que precisamente lucharon siglos después por la independencia de ese mismo país, que por los mexicanos corre sangre española, al igual que por los españoles corre la sangre mezclada de los diferentes pueblos que nos conquistaron o invadieron a lo largo de los siglos. Precisamente esa mezcla ha hecho que nuestra cultura sea tan rica, pese a los hechos que se sucedieron para su consecución. Por eso resulta lamentable pedir responsabilidades a los descendientes siglos después. Ni yo ni ustedes podemos ni debemos rendir cuentas por lo que hicieron nuestros ancestros. Y lo peor de todo es que haya líderes políticos españoles que estén de acuerdo con esta petición. En lugar de unirnos en la defensa común de este país, se pretende dividir lanzando este tipo de mensajes. Esto es aún más lamentable. Buenas noches. Bienvenidos a la edición número 933 de La Picota. Estamos en miércoles, vamos a analizar la actualidad que se deriva de esta jornada. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este tiempo de análisis y en esta mesa de opinión. Hoy están con nosotros Rafa Angulo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bien hallados. Hola, amigos oyentes. Sí. Gracias por estar ahí, al otro lado de la tele. Por cierto, después hablaremos, la presentación quiero que sea breve, pero tú tienes ya casi familia mexicana también, ¿verdad? No, casi no. Tengo un hijo hace 14 años y una hija que es su mujer, por lo tanto, tengo dos mexicanitos. Después hablaremos de ello. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, pues muy bien. ¿Cómo estás? Estupendo. Sale uno llorado de casa, no hay problema. Eso de venir a contar, te paras por la calle y dices, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué quieres que te cuente? Querrás que, no sé, la cortesía, la educación, pues ya está, muy bien, ahí andamos, bueno. Es bueno salir llorado de casa, aunque también se puede llorar aquí. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperando la lluvia, buenas noches. Parece que la próxima semana hay previsión de agua, parece. Vemos por la lluvia, que el famoso libro El Dios de la Lluvia llora sobre México. Pues que llueva, a cántaro. Bueno, a cántaro, que llueva. Julio César Fuster, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos los telespectadores de Televisión Extremeña. Bien, muy bien. Que llueva a cántaro es de Pablo Guerrero, ¿verdad? La canción. Sí, señor, una magnífica canción. Lo sabes muy bien, Rafa. Tiene que llover, tiene que llover. Un guerrerista, sí. Un devoto guerrerista, yo también. Bueno, como sabéis, se han cerrado ya las candidaturas a las elecciones generales. 11 formaciones van a concurrir a las elecciones por la provincia de Badajoz y 10 por la de Cáceres, al Congreso de los Diputados, me refiero el próximo 28 de abril. Según la resolución que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado, al Senado optarán 10 partidos políticos por la provincia de Badajoz y 9 por la de Cáceres. En la circunscripción pacense se presentan para el Congreso el Partido Socialista, que actualmente cuenta con 2 diputados, el Partido Popular, que también cuenta actualmente con 3 diputados, y Podemos con 1 diputado. Ciudadanos también se presenta, Extremeños Prescres y Vox. Pero además se presentan Partido Animalista contra el Maltrato Animal y Defensa por lo Público. Por un Mundo Más Justo es otra formación, Recortes Cero, Grupo Verde y Actúa. Por la provincia de Cáceres, la única formación que no se presenta con respecto a la provincia de Badajoz es Defensa por lo Público. En cuanto a las listas al Senado, la única formación que no presenta lista en ninguna de las 2 provincias es Actúa. Así que
como dirían los toreros, la suerte está echada, ¿no? Pues yo, atención, voy a hablar bien de Pedro Acedo, si no me entra la risa. Parece ser que la lista al Senado del Partido Popular la dejaron para el final, y al final, porque vamos, se ha lucido el secretario general del PP, creo que se llama Teodoro, no me sé los apellidos. Y al final el hombre ya se iba, se le hizo muy tarde y le dijo al conserje, al que estaba en la puerta, haz tú la de Badajoz. Yo lo digo con sinceridad, Pedro Acedo debe ser muy listo, porque tenía en contra a los de por sí que tienen contra, a los adversarios, pero es que tenía en contra a todo el PP, al PP de Mérida, al PP de Badajoz, al PP regional, y entonces yo pensé que era un impresentable, entenderme, un impresentable que no se podía presentar, cuidado, pero ahora resulta que es presentable. A mí me parece que le han pegado un tiro, no en el pie, le han pegado un tiro en la cabeza a Pilar Nogales, un tiro, porque es que vamos, esto es el colmo. Y claro, y la gente de Azuaga, de Llerena y tal, no lo conoce, es capaz de salir. O sea, no me digáis que el tío no es listo. En fin, esto es lo que hay, bueno, macho. ¿qué opináis de las listas que se van a presentar? Bueno, yo creo que las listas, en principio, el procedimiento que se monta así tan rápido para unas generales en muy poco tiempo ha tenido su resultado. Yo creo que estamos ya entrenados para este tipo de procesos electorales, creo que con normalidad. Y ahora, bueno, yo creo que toca hacer la tarea preelectoral y electoral. Cada formación política intentamos concurrir con la mejor opción posible de cara a la ciudadanía, representando a lo que cada sigla, en nuestro caso o en el caso del PSOE, pues aquellas personas y mujeres y hombres que defiendan cada uno el programa que pueden llevar a cabo. Sí que es verdad que me preocupa un tanto la configuración, porque además he escuchado en varios medios que el Parlamento, más que un Parlamento, el templo de la palabra, en donde se tiene que dialogar, discutir, debatir, pero con la palabra encima de la mesa, va a tener un toque de show, porque hay determinados temas que hoy no sé cómo va a salir. Ya veremos cómo va la legislatura una vez que tomen... a los fichajes a los fichajes. Yo creo que ese tema a mí de alguna manera me preocupa. Y veremos a ver cómo hay que va, decir que a estas elecciones van, además de un astronauta, que es Pedro Duque, que repite, van varios toreros, por PP y por Vox. Y militares. Van militares también. Pero, Julio César, ¿por qué nos preocupan los militares y los toreros y no nos preocupan los jueces, que hacen más daño? ¿Por qué no nos preocupan? Porque un juez se mete en política, pero en Garzón o el que sea, y después vuelve al juzgado, y eso no nos preocupa. No, a mí me preocupa más, porque los militares ya están en la reserva. Hay un detalle del por qué a mí no me preocupa eso, fundamentalmente. Sí, dímelo. Mira, el juez está acostumbrado, primero, a saber cómo es el Estado de Derecho, y segundo, está acostumbrado a utilizar la palabra. Hace 48 horas he escuchado una entrevista a un candidato de otro adversario, sí, que su profesión es torero, y que le decían exactamente: ¿y usted qué otra tarea va a defender? Bueno, yo el tema de los toros, etcétera, muy bien, pero ¿y qué más? Bueno, no sé, ya se me ocurrirá otras cosas, ya iremos entrenándonos. Eso es. Es decir, pero en economía, en educación, ¿usted se ve capacitado para defender una moción sobre la educación pública? No, yo eso ya lo aprenderé. Bueno. Ese es el tipo de cosas que a mí me preocupan. Quizás más allá del show, quizás estamos perdiendo el tema aquello es el templo de la palabra, en donde yo creo que tiene que pasar otro tipo de cosas. Esperemos que... En fin. Valoración muy rápido. Rápida. Después de un debate, ahora me pides a mí rapidez. No, un debate de 3 minutos 49. Vamos a ver. Aquí tenemos a una persona que, la verdad, que la portavoz del gobierno actual, CELA-A, una persona que sabe hablar en público. La verdad que, en fin, es la Real Academia Española de la Lengua. Es increíble la portavoz del gobierno que tenemos. Pobrecita cómo se expresa. Es cierto que la función del Parlamento es parlamentar. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Eso es todo mentira actualmente. Y la función del Parlamento es que hay uno que dice sí, abstención o no. Y tienes ahí a los culiparlantes bien pagados que no se sale nadie. Hablando de jueces, a veces en los tribunales grandes, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional,
que no tiene nada que ver con la jurisdicción, pero bueno, el Tribunal Supremo, en algunas audiencias, en algunas de las salas de los tribunales superiores de justicia, hay lo que se llaman votos particulares. ¿Alguna vez o cuándo hemos visto que los diputados y senadores se salgan del guión de lo que les diga el partido? Y se parlamenta más bien poco. A ver cuántos diputados o senadores son los que salen sin leer. Llaman la atención cuando alguien no sale con el discurso para leerlo. En cuanto a jueces, hombre, es de poca, a mi entender, ecuanimidad y proporcionalidad que sí se permite que vayan jueces que después vuelvan al ejercicio de la judicatura, sí, pero vuelven al ejercicio de la judicatura y después a los militares que ya están en la reserva, esto es, que no pueden volver al ejercicio de la milicia. Por edad. El caso es que no pueden volver. Esa es la realidad. Porque ningún militar en activo, y lo tienen prohibido por ley, pueden presentarse. Evidentemente tendrían que pedir la excedencia. De eso el Partido Socialista nos puede hablar bastante. Con la comandante Centera, esa que fue expulsada y después reintegrada al ejército y va como número no sé cuál en la lista por Madrid por el Partido Socialista. Pero yo creo que la objetividad debe tenerse no por ley del embudo. Es decir, si son de los míos, me parece muy bien, y si no son de los míos, está muy mal. Yo creo que no. La persona tiene el ejercicio de sus derechos civiles y el derecho al sufragio activo y pasivo, a votar y ser votado. Yo no he dicho que no. No, pero sí, yo no tiene que no, Julio, cada no me uno quiero tiene decir derecho. que estoy hablando genéricamente y por supuesto no me dirijo a ti, hombre. No lo veas como que me dirijo a ti, ni tan siquiera te estoy contestando, Julio. Estoy tratando de hablar un poco del tema de los militares para aclarar, para tratar de, en la medida de mis posibilidades, ilustrar a quien nos está oyendo, viendo y sobre todo oyendo, ¿no? Entonces, el ejercicio del derecho lo tienen. O es que los militares, o es que alguien que ha sido guardia civil, o es que alguien ha sido médico, o es que alguien que ha sido funcionario o es funcionario no puede. Entonces, el ejercicio de los derechos está ahí. Después tenemos otro caso. El astronauta recuerdo una entrevista con Carlos Herrera al día siguiente de ser nombrado, y el astronauta dijo: yo no sé ni dónde me he metido, espera, y le dijo: espérese a que pase unos días y sepa de qué va esto. O sea, que es lo normal, nadie nace sabiendo. Antonio, ¿qué opinas? Bueno, pues los partidos han presentado sus candidatos, candidatas, y el 28 de abril tendremos respuesta. Hay un elemento que a mí sí me sorprende muy favorablemente, y es que las políticas redistribuidoras que determina una persona que ha tenido tanta contestación como es Pedro Sánchez, pues dan una evidencia en sondeos cercana a una subida de más del 50% de lo que tiene ahora el PSOE, con lo cual implica que hay un cierto planteamiento de recomposición de ese espacio sociológico y su correspondencia en las urnas, lo cual indica al mismo tiempo que, independientemente de lo que va a pensar cada uno, en mi apreciación, sabe más el diablo por viejo que por diablo, el deseo de establecer líneas de redistribución, de dignificación de lo público, etcétera, etcétera, pues se pueden dar de una manera decidida. Es un buen gobierno, en mi opinión. Yo creo que ese espacio se está recomponiendo. Hace falta que otros espacios también se recompongan, porque otros se están desmoronando, lamentable o afortunadamente, según los casos. Ese es el tema, es decir, que hay una evidente recuperación, a mí me parece muy bien, por otra parte, desde mi opinión, del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y luego aquí un elemento anecdótico, pero muy entrañable por su larga trayectoria de compromiso, que es el de Alfonso González Bermejo al frente de defensa de lo público. Alfonso González Bermejo tiene 83 años, lo cual dice claramente que, igual que Alfredo Kraus, el día antes de morirse tenía la misma voz, no la había perdido. Hay gente, hay personas, hay ciudadanos que tienen ese compromiso desde su perspectiva, tan respetable como cualquier otra, de defender ante la sociedad sus postulados, en este caso progresistas desde ese punto de vista, desde muchos puntos de vista, y me resulta muy entrañable. Hay ejemplos también, como Bairás en Galicia, hay personas
que los años, como los vinos, les dan entidad, o al menos les mantienen el compromiso, la esencia, la solera. Y eso simplemente sigue teniendo el chile en la charca, vive en la charca y sigue siendo amigo de sus amigos. Y un buen tipo. Yo y además yo creo que puedo hablar mejor que vosotros dos, porque yo he sido votante, porque he sido votante del PP y lo que voy a reflexión, y lo he sido sobre todo en las generales. Me preocupa lo que ha hecho el PP con las listas, porque ha minusvalorado al Senado, es decir, tú no vales para ir al Congreso, pero bumba, tú vales para ir al Senado, como una especie de cajón desastre, de decir, te recoloco a los que no he podido recolocar, y me parece un error, y creo que estoy yo más autorizado que vosotros para decirlo, claro. No, que pensé que te referías a Alfonso. No, Alfonso es curioso porque tú y yo lo sabemos, que es de una familia que vamos, que la vida la podía tener resuelta, y él también por su profesión, y sin embargo es un utópico, republicanismo, debe ser el penúltimo romántico de esto. Sin duda. Bueno, vamos a hablar de otro tema, hablamos de sanidad porque la sanidad privada practicó el 13,5% de las intervenciones quirúrgicas en Extremadura en el año 2016, además de acaparar el 12,7% de las urgencias y el 8,8% de las consultas, según los últimos datos disponibles. Así consta al menos en el informe anual de la Fundación IDIS, que agrupa al sector privado de la sanidad, que ha sido hecho público este martes. El informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad indica que el gasto sanitario privado en Extremadura representa el 24,6% del total. Este sector dispone en la región de 9 hospitales, lo que supone el 45% del total, según este informe, y 417 camas, un 11% del total de las disponibles en la región. Asimismo, la sanidad privada cuenta con el 50% de los equipamientos de resonancia magnética y el 32% de las mamografías, según los datos de 2017. En Extremadura, un total de 123.945 personas cuentan en Extremadura con un seguro privado, lo que supone un incremento anual del 2,5% respecto al número de asegurados de 2016. El crecimiento del volumen de primas ha sido del 3,6% en el periodo 2013-2017. Yo supongo que aquí estarán también incluido Muface, claro, etcétera. Pero, Fran, me parece que es un error. Si en Extremadura tuviéramos la suerte de que el 15% de la población tuviera un seguro privado, es que no estábamos tan mal como las cosas dicen. Yo creo que se han equivocado, y en estos 124.000 que pone que tienen seguros privados, ponen seguros que no son privados, porque ni Muface ni Asisa son privados, es decir, son semipúblicos si quieres, o llamarlos como queráis, pero son también de funcionarios. Luego, que se hay cuenta, los seguros, que no lo sé, porque en este informe no lo detalla, los informes los seguros estos que te dan con Santa Lucía cuando hacen la póliza de los muertos, comúnmente denominada, y te regalan un seguro privado pequeñito para el tema dental y en fin, y descuento y tal. Si eso cuenta, puede ser, pero si no, efectivamente yo creo que déjame que se la tire Antonio Vélez, porque como cuando hablamos de lo público y lo privado, aquí tenemos un referente. Aquí, Antonio, cambian los partidos, pero el sistema no cambia, amigo mío. Aquí pasa el PSOE y el PP, pero y que te digo una cosa, todos los amigos que nos están viendo y todos nosotros tenemos garantizada la sanidad en Extremadura, todos. Es más, ahora la tienen garantizada incluso los inmigrantes. Es decir, y el que quiera un seguro privado, que se lo pague. Es que quiero decir, es que a mí eso no me parece hasta bueno. Si yo tuviera dinero era de la Clínica Universitaria de Navarra. Eso, vamos, fijo. Pero no lo tengo, y además a mí, pues fíjate, coleccionista de prótesis, solamente puedo hablar bien de la sanidad pública. Pero que no me parece que sea, pues muy bien, que haya sanidad privada. Yo creo que... Por las prótesis, porque las prótesis no entran en lo público. ¿Cómo que no? Sí, claro que sí, entran eso en lo es público, pues a ver quién me las ha pagado. No. Las mías son de titanio. Ese es un ámbito lamentablemente muy perdido. Tú no sabes lo que valgo yo en titanio. Y ultracapitalista y con muchos problemas. Con el titanio puesto, Rafa tiene valgo un mucho, valor, valgo más que antes de pasar por... vale más, ha aumentado su... Salgo del hospital valiendo más que cuando entré. Yo de todas maneras... Vamos a ver si venga, a ver. Yo creo que hay que ver también la fuente pública, ¿vale? Es decir, qué datos nos ofrece la sanidad pública de esto. Con el tema de los seguros, aquí estamos hablando de que todos los funcionarios también tienen su seguro. Por ejemplo, en el mundo de la educación, todos con Muface también se cuentan. Yo creo que también todos los productos hipotecarios últimamente
que de los 2 últimos años para acá, 3 últimos años para acá, estamos te obligan hablando de a que hacer un seguro. también te obligan a hacer un seguro. Entonces, Sí, sí. hay que ver el Claro, por eso tema. digo, si cuenta todo eso hasta el Claro, que hay te que regalan por desagregar. Santa Lucía, pues, Exactamente, habrá claro. que desagregar todo este tipo de póliza y todo este tipo de inversión de seguros. Es decir, todos los trabajadores también, ahora mismo la opción de que todas las empresas puedan tener un seguro laboral de salud también está aquí dentro. En fin, yo creo que hay que desagregar este dato, porque estos datos son datos gruesos y hay que ver exactamente de qué pertenece a cada cosa. A ver, Antonio. Sí, es posible. Lo que habéis comentado respecto de la asignación de esos porcentajes no sea muy fidedigno en cuanto a la ubicación en un ámbito, en una estructura, en una oferta estrictamente privada del sistema. No obstante, yo defiendo claramente lo público en la sanidad sin ningún género de duda, porque, pero además defiendo en la parte que a mí me toca, desde mi pequeña parcela de pensamiento individual, que la práctica histórica de la sanidad en España ha sido de una evolución muy notable. Y yo recuerdo en la primera época de alcalde, los primeros años, la salud no fue universal hasta la entrada de los socialistas en octubre del 82, bueno, en el 83. ¿Por qué? Pues porque era un sistema más reducido al mundo puramente laboral, de forma que en los pueblos teníamos, en las ciudades, en los pueblos teníamos el padrón de beneficencia. Que lo mantenía el ayuntamiento, ¿no? Sí, los ayuntamientos. De hecho, yo recuerdo que hay una anécdota que ya no tiene ningún sentido, una anécdota. Yo metí a las concesionistas en el padrón de beneficencia, porque fui de la mano de Manolo Sanabria, que fue a visitarme recién entrado alcalde, y fui a ver a las concesionistas y la situación era deplorable, ¿no? Y entonces las metimos en beneficencia. Anecdóticamente, porque tampoco ponía, pero había un tremendo padrón de beneficencia. Y se pasó después del gobierno, del triunfo del PSOE con Felipe González, se universalizó la sanidad. Y yo sigo pensando que eso es lo mejor que le puede pasar a la sociedad española. A fin de cuentas, en el juego presupuestario, en el año pasado, el 18, Extremadura tuvo un presupuesto en sanidad de 1.600 y pico millones, 1.600 no sé cuántos, 1.600. De forma que el prorrateo por habitante año-mes es bajo. Bien entendido que una parte importantísima básicamente es transferencias del Estado. Consecuentemente con ello, ampliar todos los elementos, como puede ser incluso el tema bucal, que en estos momentos es una especie de jungla de intereses ultra privados, en muchos casos bastante complicado y con muchos problemas, porque hay un juego competencial ahí brutal, incluso contraproducente. Yo creo que ese tema debía estar en el sistema, porque la salud empieza en la boca. ¿Y por qué no llegó llegó a entrar pues en no el lo sistema sé, nunca? No lo sé. Bueno, pues porque en otros países sí porque que está la metido. sanidad pública, Fran, es un monstruo enorme. En los países nórdicos sí. En eso sí, pero... Es un monstruo enorme, pero sin embargo, todo el juego de especialización de altísimos niveles en la sanidad pública, la privada no puede compartir ni remotamente. Y de hecho sí hay aspectos, pueden ser muy puntuales, de transferir a lo privado todo lo que la sociedad le ha dado, algunos facultativos, en forma de enseñanza o en forma con dinero público o en forma de adiestramiento o de acumulación de experiencia en el uso del sistema público, y que luego pueden transferir en algunos casos de una forma artera o interesada al sistema privado. Con lo cual eso, claro, eso es desleal. Y hay un juego un poco bastardo en ese aspecto. Yo, volviendo al hilo, y no quiero entrar en más consideraciones, creo que la sanidad pública es un gran triunfo y que debe ser el gran elemento sobre el que gire todo el sistema de salud. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría defiende ese derecho y tiene debe tener todo el respaldo del dinero público para mantener los primeros ratios de una sociedad, que es la salud. Luego estará el empleo y tal, pero primero es la salud. Y en ese sentido me agrada mucho que el sistema público funcione y que pueda funcionar mucho más en el rejuvenecimiento de sus activos humanos, en el juego de sus aplicaciones, aunque sé que a otras personas les gusta lo privado y que están en su derecho a exigirlo, pero yo, en la parte que a mí me afecta, defiendo lo público. Domingo. Esto, como diría Antonio Alcalde, esto tiene muchas aristas. Muchas aristas. Muchas. Ahora bien,
Aquí, de entre las aristas está en que lo público no llega, no puede llegar. Es más, tiene que haber una convivencia entre lo privado y lo público. Es que es inevitable, es que están condenados a entenderse. Cuando en las consejerías hay vigilantes de seguridad de una empresa privada, eso no significa que se está en contra de lo público. Cuando la sanidad pública no llega y se tienen que realizar tanto visitas, ser asistidos en consulta por médicos especialistas de la privada o tener que ser intervenido quirúrgicamente por la privada, eso implica, no es que lo público no funcione, sino, bueno, que no pasa nada, que es algo habitual y normal, no siendo lo mismo lo habitual y lo normal, pero en este caso es habitual y normal. ¿Por qué? Nos vamos ahora mismo a Andalucía. En Andalucía ha aparecido, entre otros agujeros de la gran gestión socialista, los miles y miles y miles, decenas de miles de operaciones y listas de espera que hay. Pero no, ¿se ha hecho mal la gestión? Probablemente sí, pero eso no significa que lo público sea malo, sino que se necesitan el uno al otro. Y es normal que si, por ejemplo, hasta hace poco en Mérida, y todavía, no es hacer publicidad, aquí está la Clínica San Miguel. ¿Quién no conoce en Mérida la Clínica San Miguel? Que se dedica a hacer los TAC y las resonancias magnéticas. Y eso es malo, es bueno, pero si es que a lo mejor eso a lo público le viene mejor, porque tiene menos costes. Es malo, Antonio Alcalde, cuando tú privatizaste una serie de servicios municipales, ¿eso era malo? ¿Eso significa que tú vas contra lo público? No, tú ibas, en ese momento, igual que ahora, se puede ir contra una serie de gestiones. No contra porque se vayan contra, sino se va para buscar el bien común. Entonces, por cierto, aquí hay una serie de datos. Yo no privaticé servicios, yo me encontré servicios privatizados. Bueno, sí, pero... Yo hice servicio, Agumer lo creé yo. Vale. Aguas de Mérida. Pero, y fue de la mano de Pedro Hernández Nieto, alcalde, creo, lo que te quiero decir de más de 1.000 que millones. ni es bueno, y luego ni, Acedo lo privatizó. No, pero ya venía de antes y si eso no es malo. Y Agumer también lo creó. Alcalde, O si sea, eso perdón, no es, alcalde, Gas Mérida también, que luego eso, se privatizó. Eso no es malo, porque antes hubo, por ejemplo, FCC, la cuestión del servicio de basura, en fin, que todo eso, y si eso no es malo, ni bueno. Pero yo no fui privatizador, Domingo, tú lo sabes, que estuviste en el Consejo de Administración de Agumer. Disculpa, que yo pensé que en años anteriores es cuando lo del el servicio de basura se hizo una concesión. Yo no lo privaticé. Vale, bueno, entonces... No, creo que no, yo no recuerdo. El que lo hiciera, si da igual, si lo que estoy diciendo es que eso no es malo por sí mismo. Hay una cosa que hemos de tener clara, y es que en una nación, en un Estado, en una organización social, se tiene que dar libertad de empresa. Tiene que haber libertad de empresa. Si eso no es malo. Precisamente por eso, ¿qué mejor libertad de empresa que tienen los funcionarios para ir a Muface o a la Seguridad Social? O a Sisa. Por eso es malo Asisa, o por eso es malo Adesla, o por eso es malo cualquier seguro privado. ¿Es malo que un funcionario que defiende lo público tenga un fondo de pensiones? Pero lo público crea más Entonces, empleo. No crea. Bueno, pero y aunque a alguno le joda, en el fondo repartimos el sistema y creamos empleo, porque lo primero es el empleo. ¿De dónde deviene la socialdemocracia? De una mezcla entre el capitalismo y la intervención pura y dura comunista. Y se llegó a ese punto. Sí. Claro, socialismo democrático, porque hay un socialismo, el de la hoz y el martillo, que no es democrático. El mejor sistema. El socialismo marxista no es democrático. Si precisamente en eso estamos. Esa es la gran diferencia. España nunca ha tenido socialismo marxista, incluso... Sí, hombre, lo ha tenido con Juan Negrín, lo ha tenido con Largo Caballero. El año 21 el PSOE renunció a la Tercera Internacional. Siempre el socialismo... Felipe González abandonó el marxismo. Siempre, claro, siempre... Bueno, sí. Pedro Sánchez sí tiene el marxismo. Hombre, por supuesto. Pedro Sánchez marxista. Por supuesto. Marxismo, literalmente... Tiene como... Marxismo es una teoría, Domingo. No, es una teoría, de estudio. Una teoría que se hace efectiva y se intenta hacer efectiva mediante los regímenes, como en este caso fue la Unión Soviética, Cuba, Venezuela. El PSOE, el lo Partido público Socialista Obrero Español, no es marxista. ¿Cómo que no es marxista? No lo es. El Partido Socialista Obrero Español,
todo es... Léete los estatutos y lo leerás. Hombre, pero vamos, me lo estás diciendo a Sí, mí, te de lo verdad. estoy diciendo a ti, te lo digo a Estamos ti. hablando de que el marxismo, el PSOE lo abandonó en el 70. No, en el no lo 78. abandonó, no lo abandonó. Sí, sí. Lo que Pero, hizo en el hombre, 79 es ser socialista antes que marxista. No, perdona. Pero no lo aparcó. Perdona, Decía Domingo, me Prieto, estás soy diciendo... socialista a Léete fuerza los de estatutos. a fuerza Pero- de liberal. pero mira, Todavía recuerdo. A ver, de uno en uno. Hay porque algo- si no, Mira, no una nos pequeña anécdota. Cuando yo estudiaba en Sevilla, Hay algo- perdona, cuando yo estudiaba en Hoy no te Sevilla, dejamos, Domingo. tuve la Hoy no te oportunidad dejamos. de conocer a Pedro Rodríguez de la Borbolla, hermano del que entonces era presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla. Pepote. Y yo a Pedro, Pepote, sí, médico Pepote, ilustre. pues yo a Pedro, que coincidíamos jugando al hockey, pues era hockey en vez de hierba, hockey albero, porque no había hierba. Bueno, pues Pedro, yo le decía, Pedro, hombre, porfa, dame los estatutos del PSOE, tío, por favor, pásamelo. Mira. Pásamelo, porque esta discusión la tuvimos. Pero- jamás me dio los estatutos del Pero PSOE. mira, no te preocupes. Tráetelo la semana que viene. No, Hoy no te vas, Pico, Domingo. Mira, Con el Domingo, marxismo no te vas. Domingo. Verás como el PSOE Lo no ha siento dejado en de el ser alma. marxista. Hoy no te vas, Pico. No, Domingo, lo digo. Con esa teoría. Domingo, la discutimos. Hombre, es que acabas... los estatutos. Perdona que te lo diga Estatutos. y te voy a interpelar directamente. Julio, Primero, estatuto. no, PSOE.es, estatuto y reglamento federal. Eso. Y de todas maneras un poquito de historia. ahí está, un no, poquito de está visto. historia. No hablemos de la Cuando historia el porque PSOE está igual claro, negrín. Está visto, pero, visto. pero vamos a ver, te estoy hablando de la historia democrática. Sí, Cuando se llega de Suresne, uno de los grandes debates que tiene este partido es si marxismo o no. Y se decidió por unanimidad primero. Felipe González abandonó Estuvo yo en ese congreso. abandonó la Secretaría General, después volvió Jugada brillante que hizo, y jugada después brillante, y claro. después en los estatutos queda convalidado la renuncia al marxismo. Pero hay un No, que no, detalle. que no, que no. Sí, Pero es que lo perdona, hizo hombre, no me Felipe, lo Lo digas. vamos a leer, lo vamos a Es que lo leer. hizo Felipe. Perdona, En el es año que- 21 Búscalo, director, en el búscalo, año- director. En el año- No me lo- en el año 21 pasó lo mismo. Eso, por Ahora eso te surgió lo voy a enviar a tu correo. Sí, envíamelo, los reglamentos envíamelo. del estatuto, pero además no es una cuestión de ahora, es Yo no una hablo del cuestión, reglamento, hablo de estatuto. una cuestión previa a las elecciones, a las primeras elecciones un- democráticas. no, y además es así. sí, no, y es además que no eso, es eso supuso también una afirmación sobre el Tú socialismo no comprendes que democrático. cuando Pedro Sánchez cierra el puño, Perdona, esa eso la es un signo marxista. Perdona, la Internacional Socialista. Hombre, no. Agarrarse Mira, el cuerno hay cosas- era una. Esto es un Agarrarse signo, el cuerno era esto es un- un signo de Mira, Mussolini. Domingo, De hay Mussolini. cosas que. Hombre, que- por favor, Hay la cosas que yo no simbología- entiendo y no sé y no hablo. Yo digo lo que dice Seamos Wikipedia, ¿vale? historicistas. Venga, a ver qué dice Wii. Lo que dice Wikipedia, Hombre, porque eso no me vale, he yo- buscado, es más difícil buscar los estatutos porque son. Hay que hablar, digo yo algo también. Un momento. Según Wikipedia, en el año 79, efectivamente, llevó al Congreso Felipe González el abandonar el marxismo. 28 No se lo aceptó el Congreso y entonces dimitió. Sí. Y en septiembre de ese mismo mismo año se convocó un nuevo Congreso en el que sí, según abandona- Wikipedia, se abandona el marxismo. El PSOE abandona el marxismo. Pero si No, es no, algo- yo quiero ver los estatutos, no lo que diga Wikipedia. Ya, pero Domingo, es que Wikipedia, hay una- los de eso estatutos no son me un poquito puedes más hablar. censos. Bueno, a mí. Esto es un Antonio, a mí, resumen. No nos puedes hablar de eso, por favor. Hay otra cosa que ¿Cómo nos podrás no? hablar. Si pero se supone que son públicos. es que es tan público, mira, te vas. Búscalo, PSOE, Pero eso ya búscalo sabes. PSOE. Bueno, Está pero todo. vamos a seguir avanzando, porque si no, no llegamos. Y vamos a hablar ahora de otra cuestión. Tenemos que ir pasando porque si no, no llegamos y hay temas interesantes que debemos analizar en esta picota. Después busco en los estatutos y lo vemos más claro. O hablamos otro día. En cualquier caso, vamos a hablar ahora del tema de México, porque ya saben ustedes que el presidente de los Estados Unidos mexicanos ha pedido oficialmente al rey, a Felipe VI, que pida perdón por los abusos cometidos en la conquista de ese país, que entonces no estaba configurado como tal país en el siglo hace 500 años, ¿no? Hemos conocido también que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado ayer tarde en Buenos Aires que obviamente España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que le ha pedido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en relación a esa conquista de México. Para Borrell es un poco raro, dice, que en este momento se plantee pedir disculpas sobre acontecimientos que ocurrieron hace 500 años. Por eso, ha dicho, España no va a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España, ni tampoco los franceses van a exigir disculpas a los italianos por la conquista de las Galias por
Julio César. El jefe de la diplomacia se ha expresado así, como decimos, en declaraciones en Buenos Aires, donde acompaña precisamente a los reyes en su viaje de Estado a Argentina, y sus palabras han sido difundidas por fuentes del Palacio de la Moncloa. Antonio. Pues el primer sorprendido en este tema ha sido Revilla, el presidente cántabro, que es amigo suyo de López Obrador. Porque además su abuelo materno era cántabro. Exacto. Es decir, quiero decir que él también tiene una responsabilidad genética, ¿no?, en el conjunto del sistema. Pero claro, este tema, yo sinceramente, yo creo que responde a un planteamiento muy populista, muy a lo Trump, que ahora se llama mucho, muy a lo Trump, por parte de López Obrador. Porque, ¿por qué? Pues porque de cara al mundo indígena, hombre, México es un país, el primer de habla castellana, 130 millones de habitantes. Casi, sí. Cuidado, 128, 129. 129,2 Una seria. Es el primer país hispanoparlante. Y un país en el que hay una evidencia histórica sobre la que se ha magnificado siempre esa actitud, que ha sido el tratamiento que se le dio a los exiliados republicanos en el golpe pero la derecha liberal también, no la izquierda revolucionaria, no. Allí se fueron todo lo que tenía un sentido liberal, un sentido librepensador, un sentido abierto, de izquierda, de derecha ilustrada, de derecha liberal, de centro liberal, y fueron allí, aterrizaron muchas familias. Enrique Díez Canedo, el crítico de Badajoz, don Enrique Díez Canedo, el mejor crítico teatral de la historia de este país. Con calle en Mérida. Con calle en Mérida. Y padre de María Luisa Díez Canedo, padre de Joaquín Díez Canedo, que fundó la editorial Mortiz en México. A su casa iba Indalecio Prieto, etc. Quiero decir, los exiliados, y México se portó, el presidente Lázaro Cárdenas se portó como un señor, y eso está en los anales y está en el agradecimiento histórico, siempre ha estado. Ahora, juzgar el hecho de un momento concreto, como aquel en el que hay un choque entre culturas. Aquí se definió muy bien el quinto centenario, choque entre culturas, encuentro entre culturas, más que choque, encuentro entre culturas. Pero que lo que ve allí Cortés, hay que poner en este tema muy bien lo que ha dicho Borrell, muy bien, sinceramente, demuestra su altura, pero también el planteamiento hay que hacerlo desde una perspectiva muy analítica. ¿Por qué? Porque lo que se encuentra allí Cortés, en Tenochtitlán, en las pirámides y tal, son sacrificios humanos, un juego tribal tremendo. El sistema Moctezuma era un sistema absolutamente imperativo, dominante, y aquello choca. Hay que leer a Alvarado, hay que leer todo aquello, a Bernal del Castillo, hay que leer todo aquel tiempo, todos aquellos pasajes, y la situación fue mucho más compleja. Y lógicamente no se tiene una conciencia que se está rompiendo nada cuando se ve que se están sacrificando con obsidiana, con piedras obsidianas afiladas, los pechos de los vencidos, tirándolos a rodar, seguramente para propiciar un canibalismo funcional, porque la laguna de México estaba ya agotada desde el punto de vista de la provisión de materias de consumo, de leguminosas o de maíz, y en consecuencia aquello se encuentra una tragedia. Y una situación, y curiosamente a Cortés no es ciencia, no es una butada, es real, le ayudan grandes elementos organizados, tribales, en el espacio aquel que son sus aliados, porque Cortés no tenía poder. Quiero decir que hay muchos condiciones. Ahora, lo de López Obrador, con esa butada, sinceramente, me parece fuera de lugar. Hay que establecer elementos de conexión con el primer gran país hispanoparlante del mundo, que es México, y afectos que nos dieron y que hemos dado históricamente, porque yo creo que esa relación está por encima del imperativo populista, electoralista del señor López Obrador. Venga, Domingo. Bueno, en primer lugar, el director de este programa ha hablado del ejército conquistador. Partamos de la siguiente base. Creo que fue Hernán Cortés, extremeño, por cierto, español de pro y extremeño. Bueno, pero si eran 300 o 400, ¿qué es lo que sucedía ahí? Sucedía que dentro de 500 años para atrás, que no existía en América no existía, vamos a llamarle que eran los nativos de allí, tenían una guerra civil entre ellos, porque entre otras cosas estaban hartos del canibalismo de los aztecas. Que dominaban. Claro, que
ejercían el canibalismo, se comían, se los comían. Entonces llega Hernán Cortés e inteligentemente, porque no cabe en cabeza humana, como 300 pueden o hubieran podido contra centenares de miles. 15 millones de aztecas. Fíjate, era imposible. Había una guerra civil y se introdujo allí y asesoró, muy bien, pero ahí no, en fin, ahora pedir disculpas por eso, pero ¿por qué? Primero, ¿qué hizo mal? Yo admitiría tener que pedir disculpas en su caso, porque pedir disculpas y perdón, ahora que estamos en Cuaresma, es hasta muy bueno, no solamente en Cuaresma, a lo largo del año. Saber pedir perdón y saber perdonar, eso es muy interesante. Y a mí no me dolerían prendas en pedir perdón si lo que hubieran hecho los españoles en su labor de llevar la modernidad y el desarrollo a ese punto del planeta, a las Américas, si hubieran hecho como hicieron los ingleses, exterminar a los nativos, exterminar. ¿Qué hicimos nosotros? Nos mezclamos, nos desarrollamos con ellos. Pues lo que pasa siempre, ¿no? Así somos los mediterráneos. Entonces, ¿qué se nos está echando en cara? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Bueno, pues que a él le gustaría tener un México como Venezuela, está intentando, y en vez de mirar lo que ocurre en México, que hay decenas de asesinatos, decenas de miles de asesinatos todos los años, que es la cuna del narcotráfico, que allí, si formas parte del 10%, porque eso sí que es una sociedad de casta, prácticamente, hay un 10% que manejan todo y el 90%, ahí no hay clase media. Es que yo no sé lo que le pasa muchas veces a determinados sectores que se autotitulan como progresistas, que quieren destruir a las clases medias. Precisamente en México, o eres de los ricos ricos, o eres de los pobres pobres, porque no hay término medio. Hombre, preocúpate de eso. Es como se está apelando. No tenemos que pedir perdón, primero por ser españoles, segundo por haber descubierto América y haberla civilizado, y lo poquito o mucho que hay en América, y el sentido de familia, el sentido de la educación grecolatina occidental, se debe a los españoles, también a los portugueses, ciertamente, después a los ingleses, pero los ingleses, después de haber exterminado literal y físicamente a los indios de allí. Hombre, es que lo de la leyenda negra no solamente se refiere a Europa, sino que también tiene ahí mucho que ver. Y bastantes problemas ha de tener este hombre, que por cierto no tiene apellidos muy raros, ¿no? Son López Obrador, no son precisamente apellidos aztecas. Debe tener bastante mal la cosa en México como para dedicarse a esto. Venga, a ver. O quizás sea porque quiere que se venda el libro de la mujer, que es una pseudo historiadora, que es lo que está buscando también. Julio César. Hasta donde yo sé, la mujer Es la que ha escrito un libro sobre esto. No, es una experta en el mundo indígena. Sí, Eso sí, no cabe pues ha ninguna escrito duda, este libro lleno de mentiras. Bueno, no lo sé. Yo lo que sí sé es que creo que es una experta y una profesional en el ámbito del mundo indígena. Mira, yo con este tema, esta mañana estaba escuchando un dato no menor, y es que el presidente Obrador ha tenido un gran apoyo electoral del mundo indígena. Entonces, primera análisis es que yo creo que tiene que ver con ese guiño a sus votantes, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es un tema. En el mundo de historia no voy a entrar, porque yo creo que hay un montón de conversaciones, noticias publicadas en 48 horas sobre este ámbito. A mí lo que yo creo que ha pasado efectivamente es que tiene dos grandes problemas. México tiene dos grandes problemas. Uno es sus vecinos del norte y el presidente Trump, que quiere colocarle un muro en mitad del continente para dividir la península de Yucatán con Estados Unidos, y eso es un problema fundamentalmente para México, porque es donde se va a golpear toda la migración que procede del sur, y eso es un tema. Yo creo que tiene mucho más que ver con esa historia. Y en el mundo de la política institucional, tiene mucho que ver este mundo de la comunicación y qué incorpora ahora. A mí lo que más me interesa es que esto no produzca una ruptura entre dos gobiernos históricos que han tenido sus relaciones
y al cual tenemos también muchos vecinos y vecinas de México en nuestra tierra, en nuestras ciudades, y yo creo que esa es la parte que no tenemos que dejar que se vaya por un lado que no queremos irnos. A mí me encanta la parte de mestizaje, sigue pasando el mestizaje y seguirá pasando, porque además es una condición humana que nos va a llevar y nos está llevando, yo creo que a otras condiciones que nos interesan. Después otro dato que lo apuntaba creo que Domingo, el mundo del delito y del asesinato en México es tremendo. Sí que es verdad que desde algún tiempo no salen ese tipo de noticias que veníamos acostumbrados a ver todos los días, que si tal, que si cual, que si... ¿No se publican? Bueno, no sé si no se publican, pero es verdad que ha habido como un silencio informativo desde hace un tiempo para acá. Y eso también... ¿Lo has dicho, un silencio informativo? No lo sé. Bueno, yo me imagino que los medios de comunicación habrán decidido, o es verdad que se ha reducido, no lo sé. Lo que sí creo es que yo lo incorporo más a una estrategia de comunicación, más que realmente a un problema que nos vaya a llevar a una división entre dos gobiernos como el mexicano y el Reino de España. No lo sé. Venga, a ver, Rafa, tú que además te he dejado por último porque tienes lazos familiares. De hecho, voy a resumirte porque tengo dos. Anoche llamé a los Angulo de México. Mi hijo Rafita lleva 14 años y Daniela lleva 27, porque nació allí, es que es mexicana. Y os resumo. Le llaman AMLO en México al presidente, que son AMLO. Tú abres Excelsior, Reforma, los grandes periódicos y pone AMLO, no pone otra cosa, porque él así mismo... Como tú has bautizado se llama así. a Aro. Aro, efectivamente, viene a ser lo mismo. Mira, la idea que tiene... Yo he estado 3 veces en México, una mucho tiempo, porque la ventaja de tener casa, así, pero entonces no puedo sacar más conclusiones que estas, pero de ellos sí que me fío. Uno, me dicen que es una tormenta en un vaso de agua, que esto, porque además del presidente, como sabéis, al Papa también le ha pedido que pida perdón. Sí, sí. O sea, yo estaba navegando y los medios... No, el Excelsior y Reforma están en contra. Los demás tiradas... Los medios mexicanos. Reforma y Excelsior, las encuestas que hace salen en contra. Me dice que es muy chulo con los españoles, pero con Trump no se atreve, ¿eh? O sea, que con chuleta con nosotros, pero ya más de golpe, porque estuvo con Pedro Sánchez y no le dijo nada, hace relativamente poco. Está regulando, ¿eh? Sí, lo que yo os digo, una impresión personal que contradice lo que has dicho tú, contradice por mirar, la impresión que yo saqué y que me dicen es que las tesis lo que se llaman las tesis indigenistas, que no solamente están en México, en Perú, Chile, en Ecuador, donde tienen arraigo no es en las clases humildes, donde tienen arraigo es en los círculos universitarios, llamemos intelectuales, o en algunos círculos de poder. La gente humilde quiere a Hernán Cortés. Yo estoy en Cuernavaca y tiene una estatua, y nadie la apedrea, ni le dice nada, ni hace nada. Quiero decir que esto, entre otras cosas, porque es lo que habéis dicho todos vosotros, es increíble que 300 tíos se carguen a 15 millones de aztecas. Vamos, eso no cabe en cabeza humana, por muy lista que es. Pero si nos pide disculpas, yo he puesto unas pocas de cosas, de que hay que disculparse, de que hay que pedirle perdón, de haberles dejado un idioma en la que han tenido unos literatos, Octavio Paz, Juan Rulfo, Clementina de Champurcí, San Juan Tainés de la Cruz, es decir, ¿para qué? De haberle convertido en un Estado, es que ellos no eran un Estado, y España les hizo un Estado que ellos perdieron Texas y California, los mexicanos lo perdieron ante Estados Unidos, y una la vendieron, o sea, que no os creáis que la ocuparon. ¿no? Económicamente Texas, sí, es que uno dice, pero ¿de qué tenemos que pedirles perdón? De haberles construido catedrales, templos. Mirar una frase de Daniela que me gusta mucho, dice, por ejemplo, la Iglesia Católica, dice el 80% de los mexicanos son católicos y el 99% guadalupanos. Es decir, que la devoción a la Virgen trasciende las creencias. Es decir, es una cosa, bueno, de alguna manera también la Virgen de Guadalupe aquí también es un símbolo, no es solamente propiedad de nosotros los católicos, aunque le recemos más. En fin, ¿de qué le tenemos que pedir perdón? Es decir, de haber sustituido unas religiones que eran crueles, como tenían ellos, que por eso los 300 españoles consiguieron, por una religión que es la del amor y el perdón, como la religión católica, de que hay que pedir perdón. Pero insisto, resumo, tormenta en un vaso de agua, que nada, que esto no tiene recorrido, no tiene recorrido. Una cosa, permitidme un par de minutos. Sí, cómo no. Y es que es lo que realmente tenía que revisar López Obrador. Aquellos es mestizo, y me ha encantado escucharos a todos lo que habéis dicho, incluyendo la realidad de que él tiene una población indígena que quiere darle carnaza en el sentido político. Pero hay una evidencia con la que tendría que él fajarse,
seriamente, porque le transmitimos nuestra virtud y nuestro vicio. Pero lo que realmente perjudicó a esos espacios fueron las burguesías criollas. Las burguesías criollas fueron los que nacieron allí ya de ascendiente español. Bolívar, por ejemplo. Incluso hay un pasaje, Che Guevara, por poner una referencia muy amplia, en fin, independientemente de su valor, de la mano de Regis Debray, por ejemplo, de la mano de la teología de la liberación, recomendaba coger un fusil para eliminar la burguesía criolla, que fue la gran responsable de la explotación del mundo indígena, la burguesía criolla. Que eran ellos. Claro, ese es el tema. Y eso exige una revisión muy seria. Y creo que debe dar marcha atrás. Tenemos un tema muy interesante y tenemos que pasar a ello. Por cierto, como ha puesto aquí deberes Domingo Hidalgo, está buscando en los 91 artículos y 10 disposiciones adicionales del PSOE de los estatutos, no aparece la palabra marxismo. Y hay El amigo Domingo ya tiene en su WhatsApp el enlace donde todos los estatutos, reglamentos, toda la documentación. Hay que decir que el estatuto ciertamente habla del programa estatuto máximo. de organización del partido. Exacto. Pero habla del programa máximo que, digamos. Están ahí, los tienes. A ver, un momento. Provisionalmente no lo sé, pero evidentemente Que no se han suprimido. Ni en el año 21, cuando una parte importante del PSOE quiso propiciar la inclusión en la Tercera Internacional, la leninista, la soviética, la comunista, el Congreso de abril del 21 determinó que no, con los informes de Fernando de los Ríos, que había estado en su viaje a Rusia, a la Rusia sovietista, cuando aquella historia que le preguntó a Lenin, bueno, ¿y la libertad? Y le dijo Lenin, ¿libertad para qué? Y aquello escandalizó a un liberal libre pensador como era Fernando de los Ríos. Bueno, y entonces el PSOE, y en el 21 se creó el Partido Comunista. Y en el estatuto no aparece. El ser socialista conlleva de suyo ser marxista. Y que me diga a mí alguien lo contrario. Bueno, eso es un debate. No, eso es una realidad. Aparte. Por eso cuando dice Antonio Alcalde, yo, igual que lo dijo Felipe González, soy socialdemócrata. Y lo dijo muy clarito. Entonces, cuidado, pero no es lo mismo ser socialista que socialdemócrata. El marxismo es una analítica es que, en fin, del material. Cuando queráis, si queréis, hablamos de esto, pero sí, pero ahora no, venga. Vamos a hablar de otra cuestión que es muy interesante, porque en el diario El País se publicó este lunes domingo un artículo en el que se analiza la dificultad de las generaciones posteriores en España de obtener mayores ingresos que sus progenitores. El ascensor social resulta lento y efectúa eternas paradas. Es la principal conclusión de este artículo. Cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tarda 4 generaciones, es decir, 120 años en conseguir un nivel de renta medio. Ese es el tiempo suspendido que revela el trabajo elaborado por la OCDE. El lapso de tiempo en ascender de clase social en España es inferior a la media de países de esta organización, pero hay señales evidentes de que la situación ha empeorado en los últimos años. Tener un buen origen familiar, según este informe, en términos educativos y económicos, es casi una garantía de disfrutar de una mejor perspectiva laboral. El azar del nacimiento sentencia a millones de españoles de clase trabajadora a empleos precarios, peor pagados y con menos prestaciones sociales. Informe, repito, de la OCDE, un tema y un debate creo que muy interesante. Rafa. Pues mira, sí, es que además me lo pones votando. Como he dicho antes que las tesis indigenistas en México estaban en sectores universitarios e intelectuales, aquí mira, no solamente Ayala, que es el que firma todo esto, estas tesis de la pobreza están siempre en la facu de la Complu, es decir, en la Complutense hay una serie de tíos que se ponen a disertar teóricamente sobre esto, pero que no han ido en su vida al Pozo de Tío Raimundo, ni a los Mensajeros de la Paz, ni a Tajamar, es decir, que lo hacen desde la Complu. Después en su vida personal, ahí tenemos al líder de Podemos, hablan de una cosa, pero después viven en otra, que yo no digo que se vaya una chabola a vivir, pero cuidado con esto. Mirar, vosotros lo sabéis, para mí, gracias a Dios, y después gracias a la gestión de los sucesivos gobiernos de España, nos hemos igualado. Es decir, pobreza la que tenía cuando yo era pequeño y tengo 63 años. Ahora, gracias a la seguridad social, gracias a las prestaciones sociales, a mí no me vengas a decir que las diferencias son abismales. Es decir, es que no lo son. Es que fijaros en Mérida, si es que la gente que lo pasa en Mérida tiene salario social y tiene la luz y tiene el agua, que no me venga con historias de que dentro de 120 años nos vamos a igualar. Oye, yo no sé, pero mi familia era de clase media cuando trabajaba y yo no noto que ahora haya tanta diferencia entre mis compañeros de instituto y aquí estamos escolarizados todos, estaban
estábamos y están. A mí esto me parece hasta tendencioso, lo que dice Ayala. Yo le leí ayer en El País, porque escribí un artículo de opinión comentando esto, y estas tesis apocalípticas y deprimentes de la izquierda de que los pobres siempre serán pobres y los ricos serán siempre ricos son mentiras. Y además, curiosamente, entre otras cosas, porque él también es ideólogo de esto, coincide con lo de Podemos. Podemos ahora viene y critica a los poderosos, y dice, ¿quiénes son los poderosos? Amancio Ortega. Coño, Amancio Ortega, pero si la empresa la ha hecho él, si ha trabajado él, si después resulta que los de su empresa están contentos, no, los de Mercadona, pero si los trabajadores de Mercadona dicen que están contentos, y esos son los poderosos, será con su esfuerzo los poderosos. Fainé, el de la Caixa, pero ¿qué dice este? Es decir, si no fuera por Fainé, tú no tendrías tu casa porque no te habrían dado una hipoteca, claro, para comprarte la casa, entre otras cosas. Entonces, me parece que estas diferencias entre rico y pobre me suenan a polillao, antiguo y a falsas, ¿eh? Y Ayala ya se sabe, quiero decir que no, que el hombre en ese sentido no... Eso es lo que... Mira, le doy la razón a Domingo con que desde una izquierda radical se hacen comentarios y se elevan a la categoría, a una cosa de categoría, me parece que erramos. Yo no creo que haya tanta diferencia entre ricos y pobres. ¿Hay gente que tiene necesidad? Sí, pero no lo que dice este tío, que tienen que tardar 120 años para igualarse. ¿Qué me cuentas, hombre? Antonio. Bueno, vamos a ver, yo creo que las socialdemocracias europeas olvidaron gran parte de su papel histórico, ¿no? Que era redistribuir y engrosar rentas. Y la concentración, en fin, perderse en los fulgores de un capitalismo desbocado, fundamentalmente con la globalización, es una tragedia. Tú puedes decir eso y bueno, estás en tu derecho, pero yo creo que efectivamente, a mí me sorprendió también el artículo, yo soy suscriptor del País, lo vi y me pareció que no era un farol, no era un brindis al sol, ni mucho menos. Yo creo que eso es una realidad porque la concentración capitalista es preocupante. Y no hablo desde una perspectiva ni revolucionaria, ni mucho menos. Precisamente un elemento que tú has dicho, los discursos contrapuestos al final terminan con los partidos. Podemos supuestamente va a pagar sus contradicciones. Claro. ¿Tú crees que hay un 65,7 de gente que está en el umbral de la pobreza, Antonio? Perdona, es solamente para aclarármelo. Nosotros entrar en unos detalles excesivos no es nuestra situación ni tenemos tiempo, pero yo creo que hay una cuestión que acabo de decir, que, en mi opinión, la socialdemocracia europea han perdido gran parte de su papel histórico, que era redistribuir. Curiosamente, como termómetro de esa historia, llega Pedro Sánchez, sube las pensiones, establece elementos redistribuidores de futuro, sube el salario mínimo interprofesional. Esos son elementos que establecen expectativas y automáticamente esa expectativa se transfiere a la sociedad. Una sociedad angustiada por el paro, problema número uno. Sí. Segundo problema, los partidos políticos, curiosamente, puesto que seguramente hemos olvidado hacer deberes o no hemos instalado excesivamente, hemos instalado excesivamente en nuestros estatus o en nuestro juego profesional, político o institucional, como queramos llamarlo. Pero efectivamente ahí hay una necesidad de revisar esos comportamientos. No es de recibo. Tú dices, Ortega, ¿y qué? Y que regala luego centros de unidades de 10. Por ejemplo. ¿Y qué? Y el sistema fiscal le llega a los impuestos de sociedades, les llega. Yo creo que no. Pero este hombre, la empresa le ha hecho con su trabajo, hablo de una perspectiva no ha explotado a nadie para hacer su Hablo empresa. de una perspectiva socialdemócrata, con el análisis de autocrítica que conlleva el tema. Yo creo que ese es el gran reto. El capitalismo no resuelve el problema, no lo resuelve. No. Y de hecho es un sistema que socialmente es un desastre y se ha demostrado. Por eso defiendo lo público, porque creo que se genera mucho más empleo. Posiblemente pueda haber desde el punto de vista de la competitividad y de la eficiencia en corto un mayor fulgor, un destello, pero no mantiene en el juego de la redistribución de los recursos al conjunto de la población. Las abejas no cambian de forma hace 200 millones de años y tienen un sistema organizado. Yo no voy a decir porque aquí cuando pegamos el espinazo ante los chinos, a mí no me gusta. Y me alegro que hace mucho tiempo, desde mi minimé, que yo no soy nada, comenté que China es capitalismo de Estado. Y a mí no me gusta. No me gusta. Y se le dobla el espinazo los reyes o los mandatarios, o los italianos ahora, haciendo el rendezvous. Pero Europa se da cuenta que es un problema grave.
Y en este sentido, todo lo que no sea una aplicación de un modelo redistribuidor de socialismo democrático, socialdemocracia, como elementos más garantes, lo cual no implica el no juego de los partidos. Cuidado, cuidado. Yo soy absolutamente partidario de ese juego, sin ningún género de duda, de las libertades. Pero evidentemente quien mejor puede redistribuir son las socialdemocracias. Y si se han olvidado en parte de su papel, tienen que recuperarlo. Y en ese sentido me gusta la posición de Sánchez. Me gusta, porque es indicativo de una intención redistribuidora y de juegos, de cargas y beneficios para la sociedad. Julio César, porque te lo digo a ti porque es el que nos ha hablado sobre esto. Primer pregunta, ¿tú crees que desde 1983 España es una economía capitalista? Y segunda, claro, ¿tú te crees que el 65,7 estamos en el umbral de la pobreza? Ya está. Es que, claro, una cosita, ¿no? porque a quien critica esto es la socialdemocracia, no critica Rafa, el capitalismo. Rafa, el 65% no se refiere al umbral de la pobreza. No, se refiere este gráfico a los... se refiere que el 65,7% de la población tiene los mismos ingresos que hace 4 años, que no ha incrementado su nivel de renta. Eso es lo que dice el gráfico este. Pensionistas. Es lo que dice el gráfico pero este. es que, Antonio, porque me conteste Julio César, que esto no es una economía capitalista, desde el 83 no somos capitalistas. En su turno, Domingo. Venga, Domingo y cierra. Venga. Yo prefiero a Juan Ramón Rayo, como economista, que hasta Ayala, que muy bien. El País, periódico que se dedica a echar a columnistas, como acaba de echar a Héctor Chamis, por hacer un análisis sobre la dictadura cubana, pues muy bien El País. El País a mí, que va peleteando, El País, que antes se llamaba El Paisoe, ha vuelto a llamarse El Paisoe, yo creo que ahora también. El País, que efectivamente tiene mucha historia, y ahí está su historia de la que tiene que callarse en muchas ocasiones. Hombre, se habla de la clase trabajadora. A ver, vamos a ver, clase trabajadora. Que yo sepa, en esta nación los españolitos o son trabajadores por cuenta ajena o son trabajadores autónomos. No es ningún descubrimiento que tal y como está la situación, pues del mismo modo que los hijos hasta ahora han vivido mejor que los padres, se va a dar la situación de que los hijos ahora van a vivir peor que los padres. Eso es una realidad. Pero es una realidad fruto de esta cultura. Aquí no hay cultura del trabajo, aquí no hay cultura del esfuerzo, aquí no hay cultura de la competitividad. Esa cultura aquí no existe. Aquí está la cultura del gasto público, aquí está la cultura del papá Estado o papá Administración. Aquí está la cultura de muchos derechos y ningún deber. Aquí está la cultura del no esfuerzo. Aquí está la cultura de becas para todos sacando la nota que saque. Hasta hace poco, quien sacaba buenas notas y sacaba una carrera tenía salida segura. Aquí se está convirtiendo, incluso la administración se ha convertido en muchas ocasiones en pesebres de los partidos políticos y de los sindicatos. Esas cosas no se dicen. Ahora, que se hable de pobreza en la nación española, donde uno de los programas más vistos son los referentes a la comida, al chef y todo eso, que se nos diga eso actualmente. En una sociedad que se diga que la culpa es del capitalismo, cuando aquí está todo radical y absolutamente regulado, en el que se está imponiendo una cultura del no esfuerzo, en el que la subida de impuestos está provocando que aquel que pueda tener un sueldo medio que no lo quiera tener porque se va todo en impuestos, en el cual la inmigración ilegal se está promocionando, en el cual hay miedo a crear una sociedad civil y todo depende del partido político, del sindicato que se identifica con gobierno, porque aquí no nos engañemos. No nos engañemos, y voy a poner 2 regiones de la nación española. Aquí cuando gobernaba Ibarra, PSOE era igual a Junta. Y en Castilla-León, para poner otro lado, se identificaba Junta con PP. Y en la región catalana, pues exactamente igual. Convergencia y Unión con catalanes.
Entonces, no se nos diga esto. Tiene razón mi hermano Rafa cuando dice que la Complutense y todo lo demás, claro. Es que aquí es encantador ser de izquierda, pero de izquierda y además comunista de Don Periñón. Desde un palacio, desde un chalet, desde una cuenta corriente con cientos de miles de euros o millones de euros, con un capital increíble, y yo soy de izquierda, y fuera el capitalismo. Y además, todo el mundo aquí, porque yo vivo en una urbanización, y a mí me protegen, porque o tengo escolta, o doy un telefonazo, o tengo seguridad privada. Entonces, esa casta sí, que se dedica a vivir bien, les da igual cómo vivan los demás. ¿Por qué razón Le Pen, por qué razón el Frente Nacional en Francia tiene los votos que tiene? ¿Y de dónde salen sus votos? De los barrios obreros. De los barrios obreros. ¿Por qué? Porque están viviendo el resultado de una política muy mal hecha en Europa. Y eso va a llegar a España. Y hay que empezar a decir las cosas como son. Y aquí hay que empezar, y termino, recortar de una santa vez. Pues de momento, redefinir el estado de las autonomías y las competencias en seguridad, sanidad y educación a la Administración Nacional. Eso de momento. Rebajar el gasto público, menos gastos y menos impuestos. Venga. Julio César. Un tema es muy interesante. Curioso, muy curioso. complejo. Sí. Sí, es cierto. Pero mira, hay un detalle que yo quiero ponerlo en valor. Si en la crisis económica que hemos vivido, Que viene otra, no hubiéramos tenido los servicios públicos, prestaciones, sanidad, educación, todo lo que significa el desempleo, prestaciones de desempleo, pensiones no contributivas en el caso de Extremadura, si no hubiéramos tenido esos servicios públicos fuertes, el Sistema Nacional de Dependencia, hubiéramos estado hablando ahora mismo, hoy, de otra cosa. Si hay algo que ha mantenido y ha soportado la crisis, ha sido los sistemas públicos del estado del bienestar. Por lo tanto, ese estado de bienestar no lo podemos olvidar ni obviar. Fue diseñado, puesto en marcha por gobiernos socialdemócratas socialistas. Es así, es decir, podéis inventaros lo que os dé la gana, pero si ese estado del bienestar no hubiera sido diseñado por el PSOE en su momento, con una mirada hacia lo que es los servicios públicos con calidad y universal, hubiéramos estado hablando ahora de otra cosa. Llegada la crisis, efectivamente, el gobierno liderado por Mariano Rajoy puso el acento y la carga de rehabilitar este Estado y nuestro país en los de siempre. La crisis la crean los de siempre y la sufren los de siempre. Y eso, ahora, es lo que estamos planteando y es lo que se está planteando a nivel nacional. Redistribución. Estamos hablando no solamente de políticas ya que están puestas en marcha, como la subida de las pensiones y la subida del salario mínimo. La primera vez en toda la historia en donde el salario mínimo se sube de 746 a 900 euros. Eso tiene mucho que ver con lo que decía este informe. Es que si no se ataca a los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras, a la calidad de los trabajos y a la calidad del sueldo, ¿de acuerdo?, no estaremos afrontando nada. Y ese detalle, ese dato, se ha afrontado ahora, en menos de 6 meses, y que tienen que ver con la calidad y que tienen que ver con la garantía de mejores salarios para soportar mejor lo que puede o no venir. Que, por cierto, en esa crisis que dicen que viene, nosotros, yo creo que como país, estamos, yo creo que mejor preparados que hace 6 meses. De verdad, estamos mejor preparados. Pero ahora toca otra parte que la tendremos que acortar y la tendremos que afrontar, que tiene que ver con la fiscalidad. Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema. No solamente vale con hacer gestos como el de Zara, perfecto, bien hecho, pero si el problema no es ese, porque además hay alguna gente, como yo, que creo que eso es un barniz de solidaridad, bienvenido sea, pero no es suficiente. Yo creo que la fiscalidad de las grandes empresas es donde se nota, quien más tiene que aportar, y es así. Y después también, yo creo que en Extremadura nos ha ido muy bien la autonomía. Muy bien la autonomía. Si hubiera estado centralizada en lo que era el antiguo Insalud,
podríamos estar hablando ahora mismo de otras cosas. Tienen que aprobar cualquier acelerador lineal que ya están comprados, el de Badajoz, lo tendría que aprobar en Madrid. Con un tocho así de papel sabría dónde está esa decisión. Yo creo que la autonomía a Extremadura nos ha ido muy bien y tiene mucho que ver con nuestro autogobierno, con tomar las decisiones de esta tierra desde aquí, desde Mérida, que es donde está la sede de la Junta de Extremadura. Y yo creo que no me gusta el término casta porque cuando alguien empieza a hablar de casta, empieza a hablar y a ponerle apellido. Yo creo que en esa parte, creo que somos una sociedad con una clase media muy fuerte. Concluye, Julio César. Y en donde tenemos que redistribuir fiscalmente el esfuerzo de quien más tiene al servicio público. Y mantener, por cierto, mantener los servicios públicos, porque como decía antes Domingo, efectivamente han salido listas de espera en Andalucía, pero él se olvida de lo que quedó aquí Monagó en 2015. Y por cierto, Andalucía ha dejado de comprar 10 aceleradores lineales que estaban pedidos y puestos en marcha y han decidido no ponerlo. Los servicios públicos no hace falta cerrarlos, hace falta no invertirlos para cargárselos, que es lo que está haciendo Andalucía ahora mismo. Nos vamos, no hay tiempo para más. Muy rápidamente, a quien corresponda, pero muy rápidamente. En formato telegrama. Pues formato telegráfico. Venga. El estar cojo tiene una ventaja, que estás vivo, pero que ves Mérida más despacio. Me sorprende la cantidad de nombres, de poquísimos nombres de mujeres que hay en el callejero de Mérida. De acuerdo que la más importante es Santa Eulalia en nombre de mujer, pero es que yo creo que no llegan ni al 10%, Julio César. Te lo digo a ti, tú que tienes mano ahí en la casa consistorial, que yo sé que poner calles es muy complicado, pero espacios públicos habría que poner, excepto a políticas, se puede poner a literatas, escultoras, ceramistas, gente del arte, y es que hay muy pocas calles, muy pocas calles. Ese argumento tuyo. Muy bien. Yo, constátalo, vete andando. No, que me suena que me refiero que... Donde no sé, dicho a ver, queda. haz memoria donde lo he podido oír, sí. Toma nota, Julio César. A ver, Domingo. Suele ocurrir que estamos en los grandes temas, pero después en los baches no nos fijamos. Bueno, yo voy a los baches. Que por cierto, Mérida no está muy corta de baches, ¿eh? Tiene muchos baches. Y muchas baldosas sin arreglar. Por cierto, los estaban arreglando. Hoy estaban en la calle Santa Eulalia ahí intentando pegar muchas baldosas al suelo porque estaban muy sueltas. Pero eso ocurre en la Rambla, por ejemplo, y en tantas y tantas calles de Mérida, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay dinero. Yo sé que no hay dinero y no nos lo quieren decir. Perros y gatos. Por favor, los perros con correa y con bozal en su caso, que se pongan los carteles de aviso, que los ponga el ayuntamiento. Pasos de cebra, el del tanatorio, no me cansaré de decirlo. Tengo información. El del tanatorio, que se ponga. Si hay voluntad política, se pone. Y supongo que se puede incluso, se buscaría a lo mejor un informe técnico para seguir sin ponerlo en la calle Teniente Fronesta, la del cuartel. La del cuartel, cuando uno baja por el parque de abajo, llega y quiere atravesar y no hay ningún paso de cebra. Y eso hay con echar 2 contenedores 3 metros para allá, se pone el paso, se pinta. Y yo creo que ahora hay pintura porque hay palquitrán que están pintando de negro algunas calles, aparentando que las están asfaltando, porque vamos, ponen una capa de menos milímetros, de nada. E incluso que pongan los pasos de cebra bien señalizados. Mérida está muy a oscuras, ¿eh? Sigue muy a oscuras, Mérida. Voy a poner un punto que se sigue sin solucionar. Capitán Francisco Almaraz. Lo de la pistola de voz no es tan mala idea, ¿eh? Sí. Y tú que andas tanto, podías comprobarlo también, aunque no andas Venga, de noche. Seguimos, que tenemos que acabar. Hombre, ¿Dónde está esa calle? Capitán Francisco Almaraz, al lado de la iglesia de Cristo Rey. Ajá. Una Sí, lo dijiste. Sí, lo dije, pero bueno, si aquí da igual. Es que el problema, lo que hemos hablado antes de México, ¿por qué no se habla de México? Porque no se publica, lo que no se publica no existe, no es porque no ocurra, es que no existe para los medios, ¿no? Antonio, que tenemos que He hablar. dicho. Es que... Venga, rápido. No, Ya, vamos mal Domingo. de tiempo. Antonio, ¿alguna aportación a quien corresponda? Yo sencillamente, ya me lo resuelvo para el próximo día, simplemente reiterar que una parte de la UME venga a Mérida. Vale. Julio Bueno, César. pues yo quiero agradecer a Te Apetece Teatro toda la historia que tiene comprometida con esta ciudad, todo lo que ha producido, lo que ha servido. Hoy es el Día Mundial del Teatro. El teatro, cierto. Y tenemos una gran compañía que ha producido otras numerosas compañías, pero bueno, también les tengo un especial cariño
a ello. Y hoy también hemos disfrutado de un acto de reconocimiento a Antonio Oliva Salguero, en su actividad de ciudadano, que escribía muchísimas cartas a los medios. Vale. ¿Algo más? No, nada más. Feliz semana. ¿Tenías noticias sobre el paso de peatones? Dila. Sí, bueno, es una carretera de carácter estatal, no tiene competencias y además por seguridad no se puede montar solamente un paso de peatones, tiene que ir cuando toque. ¿Un cruce semafórico o algo? Tiene que ir todo el recorrido, con, ¿no? con otros elementos de Si seguridad. hay un muerto o un atropello, entonces tú verás cómo le dan salida. Bueno. Tú verás cómo le dan Yo salida. espero que no pase nada. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su aportación, su análisis de lo que hemos comentado hoy aquí. Gracias a Julio César Fuster, gracias a Antonio Vélez, Un placer. gracias a Domingo Hidalgo Esta y semana gracias viene a Rafa Angulo. Paz y bien, muchas Y a gracias a ustedes todos. agradecerles, como siempre, su atención. Le instamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, y instarles, por supuesto, a que también vuelvan de nuevo mañana a la cita en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales con este programa. Fieles a la cita, gracias a todos los picoteros que nos ven, que son muchísimos. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.